Hola, soy el cuentatista y hoy les voy a contar La voz en mí. Mi nombre es Joaquín Lazo y recuerdo ese día como si fuera ayer. Yo soy un chico común y corriente, nunca he pensado ser la gran cosa, pero ese año cursaba el cuarto de secundaria y mis amigos un día me confesaron que Mónica, la chica más guapa del colegio, se había fijado en mí. Yo la verdad no me la podía creer, pero aproveché y la cité para que nos veamos en el parque detrás del colegio. Y así hice. Nos encontramos ahí y aproveché y le confesé mis sentimientos. Le dije que ella era la chica más hermosa que había visto. También le dije que me gustaba y le pregunté si quería ser mi novia. Y para mi sorpresa, ella aceptó. Yo no podía estar más feliz. Caminamos rumbo a su casa, de la mano todo este rato. Y una cuadra antes de llegar a su casa, ella se despidió dándome un beso. Quedamos en vernos al día siguiente. Yo estaba entusiasmado, muy feliz, y quería llegar a mi casa para poder decirle a mi padre lo que me había pasado, que había sido quizás el mejor día de mi vida. Lamentablemente no me di cuenta de las cosas que pasaban a mi alrededor, no me di cuenta de los gritos, no me di cuenta de las advertencias. Cuando levanté la vista ya era muy tarde. Vi a la gente correr y detrás de ellos vi a dos personas que se acercaban hacia mí. Una de ellas llevó una pistola en la mano. Yo no quise oponer resistencia, no pensaba hacer nada, pero ese sujeto me apuntó y me disparó. Sentí el ruido de la bala, sentí un golpe en la cabeza. Después de ello, las fuerzas abandonaron mi cuerpo. Caí al piso. Sentía como la sangre cubría mi rostro. Sentía como la vida se me escapaba. Luego la luz se apagó y no recuerdo más. No sé cuántos días o meses pasaron, pero recuerdo poco a poco escuchar la voz de mi madre gritando, llorando. También recuerdo la voz de mi padre conversando con alguien, a doctores hablando de una situación, de un coma, de un posible estado vegetal. No podía ver nada, pero podía escucharlos. No tenía noción del tiempo. No sabía cuántos días podían haber pasado. Tampoco sabía dónde estaba. Aún así, poco a poco podía distinguir luces, figuras, hasta que en un momento sentí que ya podía ver lo que pasaba a mi alrededor. Veía a mi madre sentada a mi costado. Veía a mi padre de vez en cuando dar vueltas alrededor de mi cama. Veía a los doctores venir una y otra vez a ver si aún estaba vivo. Hasta que un día, aún lo recuerdo, una enfermera entró, se quedó sorprendida, corrió y yo pude sentirlo, como ella gritaba, ¡ha despertado! ¡Ha despertado! Entonces yo quizás sentí de que podía ser verdad, había despertado de alguna manera, pero por alguna razón no podía mover mi cuerpo, no sentía nada, no sentía mis pies, no sentía mis manos, no sentía mi rostro, mi cuerpo, no sentía nada. ¿Qué clase de despertar era este? Veía entonces que los doctores empezaban a entrar, mi madre empezó a llorar, mi padre a reír. No sabía qué era lo que pasaba, yo no podía decir nada, pero por primera vez escuché, claramente lo escuché. De mi cuerpo salió una voz que no era mía, y decía, ¿quién soy? Es así como empezaron a pasar los días y las semanas, y esa voz se había apoderado de mi cuerpo. Escuchaba cuando los doctores hablaban de amnesia, de pérdida de mis recuerdos, de que posiblemente nunca pueda volver a recuperarlos. Aún así, mi madre estaba feliz porque estuviera vivo. Ella pensaba que quizás con tratamientos podría recuperar la memoria. Ella no sabía que yo estaba aquí. Solo estaba prisionero de mi propio cuerpo, como un fantasma, o simplemente como un espectador. Así pasó un año desde el accidente, cuando me dieron el alta. Durante todo ese tiempo luché, intenté de todas las maneras volver a retomar el control de mi cuerpo, pero era imposible. Y cada día que pasaba, mi cuerpo tomaba más fuerza.
Cada vez era una persona más coherente, con una personalidad más definida. Quizás no los veía como sus padres, quizás ni siquiera sabía que poseía una sensación de tener un padre, pero él empezó a aprender a comportarse como una persona. Volvió al colegio, a terminar los estudios. Cuando volvió, Mónica ya no estaba. Era un año que había perdido. Y lamentablemente Mónica ya había terminado el colegio. Aún así, mi cuerpo demostró ser un muchacho bastante capaz. Un buen estudiante, un buen amigo, un buen hijo. Quizás hasta ahí lo hacía mejor que yo. Cada día me fui resignando a convertirme simplemente en ese fantasma o en esa voz que nadie escucha. Pasaban los días, los meses y los años. Mi cuerpo terminó el colegio, empezó la universidad, terminó la universidad, empezó a trabajar. Y cuando llegó el momento, conoció a alguien, se casó. Y así llegamos al día de hoy. Como siempre, son las 6:30 de la mañana. Mi cuerpo se despierta, se levanta, le da un beso en la frente a su esposa, camina hacia el baño, se mira al espejo, se lava el rostro, cepilla sus dientes, peina su cabello, se pone la ropa, se alista para ir a trabajar. Toma un breve desayuno y sale de la casa. Todos los días, desde los últimos 3 años, es exactamente la misma rutina. Yo, por mi parte, como solamente un espectador, espero que los días pasen y que en algún momento la muerte se apiade de mí. Bueno, en todo caso el día de hoy es un día bastante frío. Llovía, después de mucho tiempo veía llover en la ciudad. Estábamos esperando poder cruzar la pista. El semáforo estaba en rojo. Pero cuando cruzamos, pude ver que en la otra esquina alguien se nos quedó mirando. Era una chica hermosa, una chica muy guapa. Y no lo podía creer. Era Mónica. Mónica estaba ahí. Se había quedado mirándome. Entonces, ella se acercó hacia donde estaba mi cuerpo. Y le preguntó: ¿Joaquín, eres tú? Mi cuerpo se sentía extrañado, pero respondió que sí. Entonces ella empezó a contarle cosas acerca de su pasado. Bueno, de mi pasado. Obviamente mi cuerpo no recordaba nada de ello. Aún así, bueno, mi cuerpo solo asentía con la cabeza. Conversaban un rato acerca del accidente y de cómo la promoción se sintió devastada después de enterarse de lo que me pasó. Así pasaron un par de minutos, pero cada minuto que pasaba para mí era una eternidad. Era quizás lo más feliz que me había pasado en los últimos años. Por primera vez sentía que al fin todo este tiempo había valido de algo la pena. Aún así el tiempo era muy corto y yo sabía que ella tenía que irse. Escuché cuando ella decía: bueno, hasta otra oportunidad. Se acercó para darme un beso en la mejilla. Yo no quería que se fuera. En serio, no quería que se fuera. Dios, dame fuerzas para poder evitar que se vaya. Era lo único de esperanza que había tenido en este tiempo. Entonces pasó. Cuando me di cuenta, sentí la calidez de su mano. Y ella me miró. Estaba sonrojada. Mi cuerpo creo que no sabía qué era lo que pasaba. Pero yo, por primera vez en todos estos años, por fin podía sentir algo. Sentí ese dulce calor de su mano con la mía. Cuando mi cuerpo se dio cuenta, estaba tomando la mano de ella. Mónica no supo cómo reaccionar. Sonrió, dejó mi mano y se fue. Mi cuerpo estaba un poco consternado, pero yo no. Al fin había podido sentir de nuevo. Al fin había podido encontrar el camino para recuperar mi cuerpo. Y así empezó con pequeñas cosas. Día a día, cada vez comencé a ganar un poco más de terreno. Una mano que se levantaba, un pie que se movía. Cada pequeño paso era un paso adelante a mi objetivo. Aunque mi cuerpo no lo llevaba bien, este cambio era traumático para él y para mí. Mis pequeños pasos significaban preocupaciones en él y en su esposa.
Cada vez que yo avanzaba un paso, él retrocedía uno. Es así como en este periodo él fue a distintos especialistas, neurocirujanos, psicólogos, y todos llegaron a una conclusión. El incidente en la cabeza que tuvo años atrás posiblemente le había dejado secuelas, y esas secuelas se estaban manifestando. Esto puso mucha tensión en su casa, pero a mí no me importaba. Tenía que recuperar mi cuerpo, tenía que recuperar mi vida, y no me importaba lo que a él le pasase o a su familia. Él había tenido tiempo de disfrutarla, y de disfrutar un tiempo que quizás no le pertenecía. Esto me pertenece a mí, y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para poder retomarlo. Y una noche, mientras él dormía, al fin pasó. Pude ponerme de pie. No sentía mi cuerpo de la manera más orgánica posible, pero podía sentir que lo dominaba. Me levanté, caminé. Por primera vez después de tantos años, caminé con mis propias fuerzas. Entonces la luz se prendió. La esposa de mi cuerpo se despertó. Gritó como si hubiese visto un monstruo o un fantasma. Yo no entendía por qué reaccionó así. Se cayó al suelo, y con el movimiento, un espejo que estaba en la mesa de noche cayó al piso. En todo caso, pude verme reflejado en aquel espejo, y lo que vi era horrible. No se podía decir que un hombre. Mi cuerpo estaba retorcido, mis músculos estaban al revés, mis rodillas giradas, mi cuello retorcido. Aunque había recuperado el control de mi cuerpo, al parecer mi cuerpo aún me rechazaba, y no lo podía soportar. Escuchaba que la esposa de mi cuerpo gritaba, lloraba, me insultaba, me trataba de monstruo, me trataba de demente, y yo ya no la quería soportar. Había soportado a esa mujer durante no sé cuántos años. Había soportado esta casa, había soportado una vida que yo no quería vivir, había soportado perderlo todo, y ya no lo iba a soportar más. Así que cogí toda mi fuerza y grité. Por primera vez en tantos años grité, y un sonido que era un sonido que venía de mí salió al fin de mi cuerpo y retumbó toda la casa, retumbó todas las calles. Grité con tanta fuerza que sentí que toda mi alma salía. Grité hasta quedarme sin una pizca de oxígeno en mis pulmones. Grité hasta la agonía. Grité hasta vomitar el último de mis insultos. Grité todo lo que tenía, y ya no pude gritar más. Después de ello, por alguna razón, todo se volvió oscuridad otra vez. Y otra vez es el día de hoy. Una vez más, una enfermera viene en la mañana, me sienta en una silla de ruedas, me lleva a la misma ventana, veo la misma calle, veo el mismo árbol, veo a la misma gente pasar. Ella me da unas medicinas, un vaso con agua. A duras penas lo puedo tomar. He vuelto a ser espectador de mi cuerpo, una vez más, encerrado en estas cuatro paredes, sin poder moverme. No sé por qué pasó, no sé realmente qué hice, y no sé si realmente algún día podré escapar de este lugar. Pero lo único que sé es que por lo menos ya no estoy solo. Ahora la voz de mi cuerpo está aquí conmigo. Fin.